¿Te ha pasado alguna vez que tienes una palabra en la punta de la lengua, pero por más que te esfuerzas, no consigues que salga? O tal vez entras a una habitación en tu propia casa, te quedas allí quieto y, al mirar a tu alrededor, te das cuenta de que has olvidado por completo la razón por la que entraste. Y en y hablar de esos momentos en los que alguien te habla y, al intentar responder, tu mente se queda en blanco durante unos segundos. Esos instantes parecen breves, sí, pero el impacto que dejan puede durar todo el día. Porque cuando nuestra memoria empieza a fallar de esta manera, no solo se escapa una palabra o se olvida un nombre. Lo que realmente se escapa es la confianza, la seguridad que tenemos en nuestra propia mente, y esa sensación nos deja una pregunta que, aunque pueda parecer simple, es aterradora. ¿Estaré perdiendo la memoria? Como neurólogo, conozco bien esos momentos de desconcierto. He visto, durante más de 10 años de trabajo, a muchas personas mayores aterradas por el mismo miedo, el temor a olvidar una palabra, a quedarse en blanco en medio de una conversación o, peor aún, a comenzar a sentir que su mente ya no responde como antes. Ese silencio que sigue a un olvido repentino, ese desconcierto que se apodera de la mente, puede ser mucho más aterrador de lo que pensamos. Pero quiero que sepas algo con total claridad. En la gran mayoría de los casos, esos silencios y esos olvidos no son señales de que hayas perdido tu memoria para siempre. Muchas veces, simplemente indican que tu cerebro necesita el estímulo adecuado para despertarse. Es como si una parte de tu cerebro estuviera inactiva, esperando ser reactivada. Hoy quiero hablarte de un ejercicio sencillo de 60 segundos que puede ayudarte a recuperar tu memoria. No es un truco ni una solución mágica, pero tiene un propósito muy claro: activar las conexiones cerebrales que, con el tiempo, se han quedado dormidas. Este ejercicio no solo te ayudará a recordar las palabras perdidas o los nombres olvidados, sino que también puede mejorar tu claridad mental y tu concentración. Y lo mejor de todo es que es algo que cualquiera puede hacer en cualquier momento del día. Este ejercicio es una herramienta poderosa que puedes usar para darle un impulso a tu memoria, para sentir que tu mente vuelve a funcionar como antes. Te invito a quedarte conmigo, porque no solo te voy a enseñar cómo hacer este ejercicio de 60 segundos, sino que también te explicaré por qué funciona, cómo se relaciona con la neuroplasticidad, y por qué incluso después de los 60 años, es completamente posible fortalecer tu memoria si entrenas tu cerebro de la manera correcta. Y lo más importante, quiero que entiendas que, aunque con la edad la memoria pueda parecer más lenta o más frágil, esto no significa que no se pueda mejorar. Si le das al cerebro el estímulo adecuado, puede adaptarse, renovarse y seguir aprendiendo. De hecho, lo que estoy a punto de enseñarte es algo que ha ayudado a muchas personas a recuperar esa confianza en sí mismas y en su capacidad de recordar. He visto a lo largo de mi carrera a muchas personas mayores llegar a mi consulta convencidas de que sus olvidos eran el principio del fin. Una de mis pacientes me dijo una vez: «Doctor, siento que mi vida se está haciendo más pequeña porque ya no confío en mi memoria». Su historia me conmovió profundamente. Un día olvidó el nombre de una vecina, otro día se quedó en blanco en medio de una conversación, y otro día simplemente entró a la cocina sin recordar qué iba a buscar. Cada uno de esos momentos, aunque parecen triviales, generó en ella una sensación de pavor. Empezó a convencerse de que esos olvidos eran señales claras de que su memoria se estaba apagando. Pero, déjame decirte algo muy importante. La edad no es necesariamente el enemigo de la memoria. En muchos casos lo que ocurre no es que la memoria se haya ido, sino que se encuentra subestimada, subutilizada, y simplemente necesita ser estimulada de nuevo. El verdadero problema, como le expliqué a ella, no era que su memoria estuviera muriendo, sino que ella había caído en la trampa de pensar que no podía hacer nada para mejorarla. Es fácil caer en esa mentalidad. Cuando notamos que olvidamos cosas pequeñas, rápidamente nos asustamos y asumimos que algo más grande y peor está sucediendo. Nos decimos a nosotros mismos: esto es el principio de un declive irreversible. Pero la realidad es que, muchas veces, la memoria no está rota, solo está un poco cansada, atrapada en una rutina que no la desafía lo suficiente. Y quiero que te lleves algo muy importante de este mensaje. La memoria no es algo fijo,
No es una capacidad que, al llegar a cierta edad, simplemente desaparezca. Está viva, está en constante cambio, y tiene la increíble capacidad de adaptarse. El verdadero enemigo en muchos casos es la falta de estimulación. Es el estrés, el mal sueño, las distracciones constantes y la falsa creencia de que, al envejecer, ya no se puede hacer nada para mejorarla. Es fácil pensar que a cierta edad ya no se puede entrenar el cerebro, pero esto no es cierto. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse, existe durante toda nuestra vida, incluso después de los 60 años. Lo que quiero que entiendas es que, aunque nuestra memoria puede no ser tan ágil como antes, eso no significa que no pueda mejorar. La neuroplasticidad nos da la oportunidad de cambiar, de hacer que las conexiones cerebrales que ya no están funcionando bien, se activen nuevamente. Esto no solo es posible, sino que es completamente real si entrenamos nuestra mente de la manera adecuada. Pero, y aquí está la clave, no podemos esperar que la memoria se recupere sola. No funciona de esa manera. Necesitamos hacer un esfuerzo consciente para entrenar nuestro cerebro, para desafiarlo, para darle nuevos estímulos. Cuando las personas comienzan a comprender que su memoria puede entrenarse, y no solo dejarse ir con la idea de que ya está perdida, todo cambia. Comienzan a ver sus olvidos como algo normal, como algo que todos experimentamos de vez en cuando, y no como una señal de que algo irreversible está ocurriendo. Y eso es lo que quiero que sepas. Puedes recuperar la confianza en tu memoria, pero para ello es necesario trabajar en ella. Es necesario darle a tu cerebro los estímulos adecuados. Pero cuando dejas de intentarlo, cuando dejas de desafiar a tu cerebro, es cuando realmente pierdes la oportunidad de mejorar. Recuerda esto, el verdadero enemigo no es la edad. El verdadero enemigo es la creencia de que tu memoria ya no puede entrenarse. Una vez que dejas de pensar que la memoria está perdida, una vez que dejas de pensar que ya no puedes hacer nada, comienzas a recuperarla. Y ahí es cuando todo cambia. Muchos cometen un error común. Notan olvidos pequeños, como perder una palabra, quedarse en blanco por unos segundos, olvidar por qué entraron a una habitación, o incluso olvidarse de nombres o fechas importantes. Y al instante piensan, ya está, esto es el comienzo. De inmediato entran en pánico y creen que están perdiendo algo mucho más grande. Piensan que esos olvidos son señales de un deterioro irreversible. Pero ese pensamiento es el peor enemigo de la memoria, porque desde el momento en que crees que la memoria se está yendo, dejas de verla como algo que puede entrenarse. Comienzas a verla como una puerta cerrada, algo de lo que ya no puedes escapar. Lo peor de todo es que este tipo de pensamiento destruye más la memoria que cualquier olvido pequeño. Esto se debe a que el miedo que genera la idea de que ya ha empezado desorganiza nuestra atención. Cuando la atención está desorganizada, la memoria se ve afectada. Te preocupas tanto por olvidar que terminas olvidando aún más. De hecho, el miedo mismo se convierte en una barrera que impide que la memoria funcione como debería. Cada vez que temes olvidar algo, pones más presión sobre tu cerebro. Y cuanto más presión pones, más difícil se vuelve recordar. Este es el ciclo peligroso en el que muchas personas entran, especialmente cuando comienzan a notar los primeros olvidos. El miedo al olvido provoca más olvidos, y esos olvidos alimentan aún más el miedo. Es un círculo vicioso que termina desestabilizando la confianza, la claridad mental y, lo más importante, la seguridad de que aún se puede mejorar. Por eso hoy quiero hablarte de algo fundamental. La memoria no es un proceso estático. La memoria no está condenada a desaparecer simplemente porque notamos ciertos olvidos. No es algo que se apaga de un día para otro. Es un proceso activo que, cuando se deja de entrenar, simplemente se vuelve menos eficiente. Y aquí es donde entra el concepto de neuroplasticidad. Si aprendes a entrenar tu cerebro adecuadamente, puedes romper ese círculo vicioso y empezar a ver mejoras reales. Pero para lograrlo, primero debes entender qué está ocurriendo en tu cerebro. Cuando la memoria comienza a fallar, muchas veces no se trata de que la memoria esté rota, sino de que el cerebro no está funcionando de la mejor manera posible. La memoria no es como una caja donde guardas información y ya está.
La memoria es un proceso vivo que depende de varios factores: atención, enfoque, registro, asociación y organización mental. Si alguno de estos factores falla, la memoria se ve afectada, pero no porque el cerebro esté destruido, sino porque las condiciones en las que está funcionando no son las mejores. Imagina que entras todos los días a una habitación con prisa, estresado y pensando en 1000 cosas al mismo tiempo. En ese momento, el cerebro no registra bien la información de por qué entraste en la habitación. El registro no fue efectivo. Luego, cuando intentas recordar, parece que la memoria te falla, pero en realidad, el problema no está en la memoria misma, sino en el momento en que el cerebro no pudo guardar la información correctamente. No hubo suficiente atención, no hubo suficiente enfoque, ni señales claras para que el cerebro guardara la información. Lo mismo pasa cuando intentas recordar una palabra o un nombre. Si tu mente está cansada, dispersa o saturada de información, el acceso a esa palabra se vuelve más lento, y mientras más te preocupas por no poder recordar, más difícil se vuelve. Y cuanto más difícil se vuelve, más te asustas. Y cuanto más te asustas, más presión pones en tu cerebro, lo que crea un círculo de frustración que empeora la situación. Este es el fenómeno que muchas personas experimentan cuando sienten que la memoria las traiciona, justo cuando más la necesitan. La clave aquí es entender que lo que se rompe no es necesariamente la memoria, sino el entorno mental en el que intentas usarla. Si puedes cambiar este entorno, si puedes optimizar tu atención, reducir el estrés y darte las condiciones necesarias para que tu cerebro funcione mejor, entonces verás cómo la memoria empieza a responder de nuevo. Aquí es donde entra el ejercicio de 60 segundos para recuperar tu memoria. Este ejercicio no es un truco mágico ni una solución instantánea, pero es una herramienta muy poderosa. Lo que hace es obligar a tu cerebro a salir del piloto automático, a dejar de funcionar de forma automática y desorganizada, y a empezar a trabajar de una manera activa y enfocada. Porque el cerebro cambia cuando se le reta correctamente, responde cuando se le entrena con intención. Y la memoria mejora cuando dejas de tratarla como algo roto y comienzas a verla como una función entrenable. Lo que quiero que entiendas hoy es algo crucial. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse y cambiar. Esa capacidad se llama neuroplasticidad, y es la razón por la que, incluso después de los 60 años, puedes mejorar tu memoria si entrenas a tu cerebro de la manera correcta. El ejercicio de 60 segundos es precisamente lo que necesitas para darle a tu cerebro el estímulo que tanto necesita. He visto muchas veces a personas mayores llegar a mi consulta, convencidas de que sus olvidos son una condena, una sentencia definitiva. Pero cuando comenzamos a trabajar con cosas simples como mejorar el sueño, concentrarse en la atención, establecer una rutina diaria más saludable y realizar pequeños ejercicios cognitivos, la memoria de estas personas comienza a mejorar. No de manera espectacular, no de un día para otro, pero sí lo suficiente como para que se empiecen a sentir más confiadas, menos preocupadas. Cuando una persona empieza a confiar de nuevo en su memoria, todo cambia. Se siente más segura, se bloquea menos, se frustra menos. Y ese pequeño cambio en la confianza es lo que alimenta más confianza y mejora la memoria. El objetivo de este ejercicio de 60 segundos no es solo recordar una palabra más o una lista más larga de cosas. No, el verdadero objetivo es reeducar al cerebro. Es ayudarlo a volver a prestar atención, a crear nuevas conexiones cerebrales, a mejorar la rapidez con la que puede recuperar información. Y ese es el principio de la neuroplasticidad. No se trata de esperar que la memoria mejore por sí sola, sino de darle al cerebro el estímulo necesario para que empiece a funcionar mejor, para que comience a responder de una manera más eficiente. El ejercicio de 60 segundos se basa en 3 cosas fundamentales: concentración, asociación y recuperación. Durante este ejercicio, tienes que elegir una categoría, como frutas, animales, objetos de cocina, o incluso partes del cuerpo. Luego, durante 1 minuto, vas a nombrar la mayor cantidad de elementos de esa categoría posible, pero no puedes hacerlo de manera automática, como si estuvieras recitando una lista. No, tienes que visualizar cada elemento, pronunciarlo claramente, y luego pasar al siguiente con rapidez.
Este ejercicio obliga a tu cerebro a trabajar. No es solo una lista de palabras. Es un pequeño desafío que obliga a activar áreas del cerebro que se relacionan con la memoria, la atención, la velocidad de recuperación y la organización mental. Así, durante 60 segundos, el cerebro tiene que buscar, organizar y recuperar información. Cuando haces este ejercicio de manera constante, le estás enviando un mensaje claro a tu cerebro. Despierta, usa esas conexiones que han estado dormidas. Aquí es donde se pone aún más interesante. La neuroplasticidad no depende solo de hacer el ejercicio una vez y esperar que mágicamente mejoren tus recuerdos. Lo que realmente hace que el ejercicio de 60 segundos funcione es la constancia y la calidad con la que lo realizas. La memoria no mejora porque lo hagas una vez, sino porque lo haces todos los días, con intención. Si haces este ejercicio hoy y lo olvidas por completo durante 2 semanas, no estás dándole suficiente estímulo a tu cerebro. Pero si lo conviertes en una rutina diaria, tu cerebro empezará a anticipar, adaptarse y responder mejor. Recuerdo a un hombre de 71 años que me dijo: «Doctor, pensaba que mi memoria ya estaba desgastada. Todos los días olvidaba pequeñas cosas. El control remoto, un nombre, una palabra, hasta el motivo por el que entraba a una habitación». Empecé a hacer el ejercicio de 60 segundos todos los días, primero con frutas, luego con animales, luego con nombres. Al principio me bloqueaba, me frustraba, mi atención se dispersaba, pero a las pocas semanas me di cuenta de algo importante. No es que ya no tuviera olvidos, pero sentía que mi mente arrancaba más rápido. Eso es clave. La memoria no mejoró de la noche a la mañana. Mejoró porque su cerebro empezó a salir del letargo y comenzó a activarse de nuevo. Ahora bien, aquí hay algo esencial que quiero que entiendas. No basta con exigirle al cerebro cuando está agotado. También necesitas quitarle lo que más lo sabotea. Si no duermes bien, si vives estresado, si haces siempre lo mismo y saltas de una actividad a otra sin concentración, tu memoria se dispersa. Cuando la memoria está dispersa, la recuperación se vuelve más difícil. Es por eso que este ejercicio de 60 segundos se vuelve aún más poderoso cuando lo incorporas a una rutina diaria que también proteja tu cerebro de factores negativos, como el estrés y la falta de sueño. Si quieres que este ejercicio sea aún más efectivo, puedes hacer pequeñas variaciones. Por ejemplo, intenta hacer el ejercicio con palabras que empiecen con la misma letra o mezcla categorías, como animales con frutas. Esto hace que el cerebro trabaje más, porque lo obligas a navegar por su archivo interno con mayor precisión. Estas variaciones mantienen el cerebro activo y evitan que el ejercicio se vuelva automático. Es así como realmente fortalecemos la memoria y la concentración. Y por último, quiero ser muy claro. Si notas olvidos significativos, si te pierdes en lugares conocidos, si repites la misma pregunta muchas veces o si tu memoria empeora rápidamente, este ejercicio de 60 segundos no sustituye una evaluación médica. Es una herramienta útil, pero no una excusa para ignorar señales serias. Si tienes preocupaciones más profundas, es crucial consultar con un profesional.